Hola, soy Eri Bonilla, creador del programa de entrenamiento Mi Hijo con Buena Nota en Mate.com. Después de haber estudiado ya algunos ejercicios matemáticos de ángulos, ejercicios con ángulos, y haber visto la teoría de ángulos, ahora vamos a pasar a otro capítulo de la geometría, parte de las matemáticas llamada triángulo. ¿De acuerdo? Vamos a estudiar primero la teoría y luego de igual forma haremos algunos ejercicios o varios ejercicios con respecto a triángulos. Bien, entonces partamos por la definición. ¿Qué cosa es un triángulo? ¿Qué es un triángulo? Un triángulo es una figura geométrica que se forma por tres segmentos de recta, de tal manera que de 2 a 2, esa recta de 2 a 2, tienen un punto en común. Ese punto en común se llama vértice. Entonces repito, un triángulo es una figura geométrica que se forma de 3 segmentos de recta, de tal manera que de 2 a 2 las rectas tienen un punto en común y ese punto en común se llama vértice. Vamos a dibujarlo por acá y luego vamos a ver los elementos de este triángulo. Bien, entonces yo tengo, según definición, acá una recta. ¿De acuerdo? Tengo una recta. Ahí está, una recta. Entonces, ¿cómo se forma un triángulo? Por 3 segmentos de recta. De tal manera que de 2 en 2 tienen un punto en común. Esto es una recta. Acá hay otra recta. ¿De acuerdo? Entonces, acá hay un punto en común. Luego tengo otra recta por acá. Esta recta con esta recta tienen un punto en común. Y esta recta con esta recta tienen otro punto en común. A estos puntos en comunes se le denomina vértice. ¿Te das cuenta? Pero esta es una sección de esta recta, es un segmento. De igual forma, esta es una sección de esta recta. Y esta es una sección o un segmento de esta recta. Por eso que decimos, es una figura geométrica formada por 3 segmentos de recta. Ahí está, 3 segmentos de recta. Bien, entonces, ¿cuáles son los elementos de un triángulo? Pongámoslo por acá. Elementos de un triángulo. Entonces, elementos del triángulo, ¿cuáles serían? Entonces, los elementos, uno de ellos sería los vértices. A esto se le llama vértice. Y así cada uno de ellos. Vértice, vértice, vértice. Y le vamos a dar una representación. Digamos que esto sea vértice A, vértice B y vértice C. Entonces los elementos son, primero, vértice. ¿Y cuáles son los vértices? A, B, C. Entonces lo escribimos por acá, A, B, C. Tiene 3 vértices. Un triángulo tiene 3 vértices. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuáles son los elementos del triángulo? Los lados. Hemos dicho que los lados son los segmentos de la recta, ¿no? Lado AB, lado BC y lado AC. Entonces vamos a ponerlo por acá. Los lados. Entonces, un lado sería AB. Lo represento así. AB con una rayita ahí. Para indicar esta rayita sobre AB, indica que es un segmento. Otro segmento sería BC. Y otro segmento sería AC. Otro segmento sería AC. Ahí tenemos, ¿no? Lados AB, BC y AC. ¿No? AB, BC y AC. Luego, ¿qué más tenemos? Los ángulos internos. Este es un ángulo interno de este triángulo. Este es otro ángulo interno de este triángulo. Y este es ángulo interno de este triángulo. ¿Por qué interno? Porque está dentro, pues, ¿no? Está dentro del triángulo. Entonces pongamos acá ángulos internos. Entonces, ¿cuáles son los ángulos internos? Digamos que esto sea X
digamos que esto sea I y digamos que esto sea Z. Entonces, un ángulo interno sería X, otro ángulo interno sería Y y el otro ángulo interno sería Z. X, Y, Z. Ya sabes que esto puede ser grados sexagesimales, centesimales, radianes, ¿no? Esas son las unidades de los ángulos. ¿Qué más? Los ángulos externos a este triángulo. Ángulos externos en el triángulo. ¿Cuáles serían esos ángulos externos en el triángulo? A ver, ¿cuáles serían esos ángulos externos? Si este es interno, lógicamente el externo es el que está fuera del triángulo, ¿verdad? Entonces este sería un ángulo externo. Ahora tú me puedes decir, ¿también este? Claro, también este es un ángulo externo. ¿También este? Claro, ¿no? Entonces a esto se le representa, digamos que este es el ángulo externo de este triángulo con respecto a este ángulo. ¿De acuerdo? Entonces digamos que esto sea, vamos a ponerlo por acá, que esto sea alfa, el ángulo externo, por lo mismo por acá la recta, digamos que esto sea beta, y este ángulo externo, digamos que sea teta. ¿No? Entonces tenemos un ángulo externo alfa, beta y teta. Entonces tenemos por acá los ángulos externos alfa, beta y teta. ¿Bien? Entonces, prácticamente esos son los elementos de un triángulo. Repito, los elementos serían los vértices A, B, C, los lados A, B, B, C, C, D, los ángulos internos X, Y, Z, los ángulos externos alfa, beta, teta. ¿De acuerdo? Esos son los elementos de un triángulo. Luego tenemos también el perímetro. ¿Cómo se calcula el perímetro? El perímetro de un triángulo. El perímetro de un triángulo. ¿Cómo se calcula? Se representa por 2P. ¿Y aquí es igual? Es la suma de las longitudes de los lados de un triángulo. Repito, es la suma de las longitudes de los lados de un triángulo. ¿Cuáles son los lados de este triángulo, por ejemplo? Este, un lado, este, otro lado, y este es otro lado. Entonces, si yo sumo estos lados, eso va a ser el perímetro. Estos lados pueden estar en centímetros, en metros, en kilómetros, en millas. Esas son las unidades, ¿no? Son unidades de longitud. Son unidades de longitud. Entonces, démosle una variable a este lado. Normalmente, cuando tengamos triángulos, la representación de los lados de un triángulo se hace de la siguiente manera. Si esto es el vértice A, el lado opuesto a este vértice es este, ¿verdad? Repito, si este es el vértice A, el lado opuesto a este vértice, este es el lado opuesto a este vértice, no es este no es opuesto, este tampoco es opuesto, este es opuesto, ¿no? Todo opuesto a este. Se representa, si este es A mayúscula, esto es A minúscula. El lado opuesto a este vértice, ¿quién es? Este. Entonces, si este es B mayúscula, este es B. El lado opuesto a este vértice C, si este es C mayúscula, esto es C minúscula. Ahí estamos. Entonces esto mide a metros, a kilómetros, a millas. Esto puede ser B metros, B kilómetros, B millas. Esto puede ser metros, C centímetros, C kilómetros, C millas. Entonces el perímetro, que se representa por 2P, va a ser igual a la suma de las longitudes. O sea, A más B más C. Esto va a ser el perímetro de este triángulo. ¿Sí? Por lo tanto, el semiperímetro, que es una magnitud que se usa bastante, y vamos a ver en ejercicio matemático, sería lógicamente la mitad de la suma de las longitudes de los lados de un triángulo. O sea, si esto pasa a dividir, el semiperímetro, que es P, va a ser igual a A más B más C sobre 2. Esto sería el semiperímetro.
¿De acuerdo? Bien. Este dato lo vamos a usar bastante cuando hagamos algunos ejercicios matemáticos de triángulo. Bien, entonces, esta es una breve teoría de triángulos. Vamos a continuar con algunas propiedades de los triángulos para luego ya entrar a algunos ejercicios matemáticos de triángulo. Bien, soy Eri Bonilla, creador del programa de entrenamiento Mi Hijo con Buena Nota en Mate.com.